pasó, Ricardo? Sí, Ricardo Monreal, ¿qué pasó? ¿No que eras defensor de la Constitución? ¿No que estaban las leyes por encima de cualquier otra consideración? Bueno, digo, me refiero a esto porque, bueno, es más, lo tuvimos aquí en Aguascalientes, yo lo entrevisté, me dijo en la cara Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, que por encima de cualquier otra consideración estaba la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Incluso él dijo a medios de comunicación que estaba en contra del Plan B porque era violatorio de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Nos lo dijo a todos los medios de comunicación. Incluso hasta él mismo reconoció que había sido la Suprema Corte de Justicia la que le había enmendado la plana a Morena. Y de pronto ayer sube a tribuna Ricardo y dice, pide juicio político a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, juicio político al sistema judicial. A ver, momento que soy lento. ¿Cómo es posible que una persona que por lo menos hasta ayer yo creía que sí tenía irrespeto, irrestricto a la Constitución, que de pronto, de una marometa, un giro de 180 grados, y de pronto nos salga con la jalada de que hay que tumbar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y encima que exhiba los beneficios que estos tienen? Y que los acuse de tumbar algo que él mismo criticó. Híjole, yo no sé ustedes, pero la verdad es que con los datos que tengo en la mano, estoy profundamente decepcionado, muy decepcionado, porque la verdad, ver que alguien que había dicho que no iba a claudicar en la defensa de la Constitución, ahora simple y sencillamente le da la espalda y se pone a vociferar como lo están haciendo los solovinos y los chairos más básicos. Sin información, sin saber. Bueno, caray, Ricardo, ¿qué no sabes lo que es una controversia constitucional? Oye, por Dios, eso es por un lado. Y por otro lado, el asunto radica en que la Corte no está en contra de Morena, por el amor de Dios, corrigió un hecho que estuvo mal hecho. El proceso legislativo se violó y eso fue lo que tumbó las modificaciones legales. No eran las modificaciones, sino fue el proceso. Ricardo, chingado, o sea, esto me hace sospechar la neta, que este asuntito de los malos procedimientos en materia de modificaciones legales fue a propósito, A mí se me hace ya muy raro. Y que Ricardo Monreal se monte en el tren del mame para tratar de reventar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, me hace sospechar que el asunto no está en el proceso. El asunto está en tener un pretexto para tirarle estiércol al Poder Judicial mexicano. Y qué lamentable que alguien que yo creí que sí tenía algo de estadista, pues de acuerdo a la información que tenemos, llegó a Solovino nada más. López Obrador dijo que la razón por la cual se malbarató el avión José María Morelos fue porque tenía una falla técnica y que por eso pues prácticamente se lo dieron a precio de regalo al país que supuestamente lo compró para pasárselo a Rusia. Pero bueno, eso es otra historia. Pero el asunto radica en que pues ya obviamente después de lo dicho por el presidente en una mañanera, pues empezaron a salir las solicitudes de transparencia para saber algo básico. ¿Cuál era el fallo técnico que tenía el avión? Pues para saber la razón por la cual se había depreciado tanto su valor. Y bueno, primero tenemos un problema. El INAI, que es la dependencia justamente que garantiza el acceso a esta información, pues no está operando. No está operando, no puede sesionar. ¿Por qué? Porque le falta un consejero. Entonces, pues por lo pronto ahí está atorado. Pero los que sí alcanzaron a meter un poco de solicitudes antes de que quedara inoperativo, sin operación, pues el INAI, pues recibieron una respuesta muy peculiar. Primero, pues obviamente la encargada de cuidar el avión presidencial es la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. Bueno, pues como respuesta la Sedena dice,
Pues que no tienen idea de cuál es el fallo al que hace la referencia el presidente. Ajá, ¿cómo ven, chiquitines? La Sedena, dentro también del documento de respuesta a esta solicitud de transparencia, recomienda a la persona que hizo esta petición que se dirija a Banobras, que es la entidad depositaria del avión presidencial. Bueno, pues también esta persona alcanzó a meter esa solicitud de transparencia a Banobras, y Banobras respondió que no tienen ni la más remota idea de a qué se refiere el presidente con el fallo técnico del avión que sirvió de pretexto para malbaratarlo. O sea, en resumidas cuentas, entre estos tres, alguien está mintiendo, ¿eh? O el presidente mintió con respecto al supuesto fallo técnico para derrumbar el precio del avión presidencial, o de plano la Sedena está tratando de limpiarle el trasero al presidente mintiendo, diciendo que no sabe cuál es el fallo. O en este caso, Banobras se está haciendo pato para no tener que reconocer que el avión tenía un fallo, si es que existe esto. El caso es que estemos viendo cuentas tan alegres y que solamente nos tengamos que fumar el pretexto del presidente de decir que tenía un fallito, hay un rasponcito en un silloncito, para tumbar el precio de este avión de una manera tan vergonzosa, en el cual México le perdió por todos lados, que no podamos tener acceso a esa información, es uno de los primeros resultados justamente de la falta de esta institución. Urge, carajo, que el INAI vuelva a ser operativo. Ojalá que prospere pronto la iniciativa que ya llegó a la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia le dio entrada de que esta institución pueda operar con los 4 consejeros que tiene en este momento, porque la ley obliga que sean 5 y falta 1. Y definitivamente esta administración no va a hacer nada. Confiamos en que, por supuesto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, le permita al INAI torcer la ley para tener que darle transparencia a la gente, para poder abrir la caja de estiércol en la que se está convirtiendo la administración federal. Dios mío, neta, póngase a pensar tantito, ¿en qué clase de cloaca hemos convertido a México? ¿Cómo es posible que estemos llegando no solamente a esta locura de tener que quedarnos con la versión de un zoquete, y sí me refiero al presidente de la República, para poder justificar un quebranto a la hacienda pública y un quebranto millonario, porque ya le andaba al presidente deshacerse de esa nave porque políticamente le convenía, a costa de millones y millones de pesos tirados a la maldita basura, tal como lo hace y le encanta hacerlo a la 4T. ¿Cómo es posible que estemos llegando al exceso de que entonces el propio INAI esté pidiendo, por favor, suplicando poder brincarse un poquito la ley para poder cumplir la ley? Me carga la fregada. En serio, ¿en qué clase de país nos estamos convirtiendo? Este asunto del avión presidencial es un botón de muestra de lo que sigue o de lo que ya está sucediendo en este momento, ¿eh? Cuidado, mexas. No quisiera decirlo yo, pero creo que el periodo más oscuro de México está por venir. Y esto es solamente la puntita de un enorme iceberg que nos va a hundir a todos. Oiga, bueno, yo no suelo ver las mañaneras ya últimamente, hasta las repeticiones, justamente para poder hacer este material. Y ayer que el irresponsable y asesino Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, anunció que México anunciaba ya el fin de la pandemia. No sé si usted lo notó, pero andaba todo agripado, ronco, con los ojos rojos. O sea, yo creo que ahí ilustra justamente cómo está el estado de ayer de López-Gatell, ilustra su irresponsabilidad. No es gratuito que uno lo califique como asesino cuando precisamente por culpa de él
hubo un exceso de mortalidad durante el proceso de la pandemia aquí en México. Más de 700,000 personas fallecieron precisamente por el COVID-19. Centenares de miles de ellas no debieron de haber muerto si México hubiera implementado de manera responsable e inmediata los lineamientos que desde siempre, desde un inicio, la Organización Mundial de la Salud instruyó para que pudiera protegerse a la población. A México le valió un reverendo pepino, así de plano. Y el primer responsable, o en este caso irresponsable, fue precisamente Hugo López-Gatell, quien tenía la responsabilidad de informar al presidente de manera adecuada a los alcances de la pandemia, y le valió un sorbete porque simple y sencillamente a su jefe no entendía de qué iba el tema de una pandemia. Así de sencillo y así de claro. Verlo ayer, dar esas declaraciones y cerrar con broche de oro la emergencia por el COVID-19, todo agripado, muestra justamente cómo este gobierno opera. Y en materia de salud, este gobierno ha sido homicida, criminal, así de plano. La historia va a juzgar a López Obrador y a López-Gatell, y de paso también al doctor Alcocer, que es el secretario, el florero de Salud Pública, por haber sido tan irresponsables prácticamente en todo el tema de salud. No nada más fue la pandemia, fue el problema de las medicinas. O la falta de medicinas, o el bloqueo de las medicinas. Esto también contribuyó a un exceso de mortalidad. No nos hagamos tarugos, no nada más fue la pandemia. La incapacidad de esta administración mató a mucha gente, a muchísima gente. No solamente es el tema de las medicinas, también está el tema de los niños con cáncer, a quienes este tipejo acusó de golpistas. No se diga más. El INSABI, ese bodrio que nació tan mal que 4 años después tuvieron que tronarlo porque no sirvió. Eso sí, se quemaron 177,000 millones de pesos para descubrir que eran bien idiotas en materia de salud. Y ahí están las consecuencias. Sí, la historia los va a juzgar. Y en una de esas, no me hagan mucho caso, pero a ver, en una de esas, efectivamente, las responsabilidades penales podrían recaer sobre el presidente, sobre López-Gatell y sobre Alcocer, si es que sobrevive, precisamente por este desastroso manejo de la salud pública mexicana. Desastroso es decir poco. Creo que tengo que corregir esa parte y debo de decirlo con toda la claridad. Criminal y homicida manejo de la salud pública en México. Esos 3 merecen bote, nada más por eso. Falta añadir lo demás, pero pues eso es lo de menos con estas cosas.